Dios te bendiga de una manera muy especial, que la gracia, la misericordia de Dios y el favor de Dios esté sobre tu vida y sobre los tuyos. Estoy súper agradecida de Dios por sus misericordias. Nos estamos preparando para el evento en julio, la Cumbre Internacional de Liderazgo. Esto estará glorioso y hay muchas personas reservando su cupo. Así que si estás en Dominicana o tienes la facilidad de llegar, te esperamos en julio. Ahí te va a aparecer la información en pantalla. También nos estamos preparando para la segunda jornada de Meet Pan Amuebla, un hogar cambiando historias. Si no pudiste participar en la primera jornada, te puedes anotar para la segunda jornada. Haremos la diferencia en la vida de alguien en necesidad. Es algo hermoso poder compartir y poder ayudar a otros, y juntos podemos hacer grandes cosas. Y estaré compartiendo con ustedes el tema: la contienda es como serpiente. Vamos a ver lo peligroso que es envolvernos en contiendas y en discusiones. Proverbios 17 del 14 al 28 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Dice la palabra del Señor que el que comienza la discordia, el que arranca el chisme o el bochinche, como decimos acá en Dominicana, es como quien suelta las aguas. Una vez que soltaste el agua, que se botó el agua, no se puede volver a recoger el agua. Y aún lograras recogerla con un paño, ya no sería agua ni estaría limpia. Entonces dice: deja la contienda antes de que se enrede, antes de que se vuelva un lío, como decimos acá, un problemón de todo el tamaño y que ya no puedas resolverlo. Déjala antes de que se enrede, dice la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Problemas, dificultades, temas que engendran contienda, conflictivos, que traen problemas, que traen más daño que edificación de Dios. Dice la palabra del Señor que debemos dejarlo. Y es algo que el consejo de Dios nos está transmitiendo a nuestra vida para nuestro bien. A Dios no le favorece el hecho de que yo no me envuelva en contienda, me favorece a mí. A Dios no lo hace más santo ni menos santo el hecho de que yo no me envuelva en contienda. Me favorece a mí, me bendice a mí y me cuida y me protege a mí. Por eso el consejo de la palabra de Dios es a nosotros alejarnos de las cuestiones necias e insensatas o carentes de sabiduría, carentes de propósito, carentes de un norte que te pueda bendecir o que pueda bendecir tu vida. En una ocasión alguien me hizo una pregunta y me dijo que si porque yo no me ponía a preguntarle a Dios qué había pasado durante el tiempo que hubo de silencio en el cielo. Y recuerdo que le respondí: criatura, créeme que nunca he perdido mi tiempo preguntándole a Dios cosas que a mí no me van a favorecer, ni a mí ni a otro, ni van a bendecir a nadie. Ay, ¿de dónde salió el hermano de qué sé yo quién que vivió hace eso? No me interesa. Lo que Dios ha manifestado para que yo conozca, para bendecir mi vida y para bendecir a otros, estoy interesadísima. Pero cosas que no bendicen a nadie, no pierdo mi tiempo ni preguntándolas ni investigándolas. Entonces tenemos que estar muy enfocados en alejarnos de las cosas que traen conflicto, que traen batalla, que traen daño mental a las personas, que arruinan la vida de la gente. Ahora, si algo bendice, si algo edifica, si algo puede levantar, si algo puede corregir, si algo puede alinear a alguien para que tenga una vida mejor, preocúpate, investiga, averígualo, aprende y enséñale a los demás. Pero si alguien le va a volver loco la cabeza a una persona, no va a entender ni tú ni el otro, suéltalo. Primera de Timoteo 6:4 dice:
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. La palabra de Dios aquí estaba dando un consejo a Timoteo y diciendo que si alguien no se conformaba a las sanas palabras del evangelio, que era conforme a la piedad, estaba envanecido y nada sabía y deliraba acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Todo lo que crea envidia, causa pleito, causa contiendas y malas sospechas, no es un camino que los justos deben seguir. No es un camino que el Nazareno nos mandó a seguir. No es un camino que debemos transitar, sino que debemos de estar preparados para ser pacificadores, para tener templanza, para envolvernos en aquellas cosas que traen un beneficio a otros y a nosotros, para seguir el camino que ya Dios ha trazado para nuestras vidas. Así que el consejo de Dios es: aléjate de los pleitos, aléjate de la contienda. Si tú sabes que hay algo que engendra contienda, aléjate de eso. Si tú sabes que hay algo que engendra pleitos, envidias y malas sospechas, aléjate de eso. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:24 dice: ¿por qué? Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Señores, la contienda es como una serpiente, te envuelve suavemente y una vez que te atrapa, te aprieta y te mata. Porque la contienda trae resultados dañinos para tu propia alma y para el alma de los que te escuchan. Entonces, tenemos que tener el cuidado de no envolvernos en contienda y en discusiones, porque la palabra del Señor dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. O sea, hay gente que se envuelve en contienda, ama la contienda, de hecho le gusta, de hecho la contienda genera una adrenalina en el cerebro y la gente que se acostumbra a contender siente la adrenalina y la impaciencia de seguir actuando en esa conducta desenfrenada, lo cual no nos ayuda ni nos aprovecha para nuestro crecimiento espiritual. El hombre de Dios, mientras más se acerca a Dios, se vuelve pacificador, se vuelve pacífico, se va transformando a sí mismo en alguien que tiende a aborrecer el pleito, la contienda, el chisme, busca la paz. Como dice la palabra de Dios, busca la paz y síguela. Y en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Y eso es maravilloso, maravilloso, porque cuando podemos alejarnos de la contienda, del pleito, de la ira, de los celos, podemos vivir en paz y podemos tener esa quietud y podemos llenarnos de esa paz tan gloriosa que dice la palabra del Señor, que aun cuando tú llegaras a una casa y tu paz está sobre ti, tú podrías decir: paz sea sobre esta casa. Y como el depósito de paz que tú tienes es tan grande, tu paz reposaría sobre ese hogar. Si la gente que está en esa casa fuere merecedora de paz o digna de paz, y si no, tu paz volverá a ti y se irá contigo. Oiga, qué tremendo. Pero supóngase que yo lo que tenga encima sea contienda. Pues cuando llegue a una casa voy a llevar contienda, voy a ministrar contienda. Entonces yo tengo que estar lleno de paz. Por eso la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Y llegamos a Cristo, mire, rodeado, plagado de toda clase de conductas de nuestra carne, dominados, viciados al mal, a la contienda, al problema, al chisme, al pleito, al celo. Pero todo eso hay que hacerlo morir en nosotros. Hay que comenzar a trabajar para eliminarlo de nosotros. Va a llegar un momento que todo el que se te acerque va a ser gente pacífica, porque la gente ve que tú no estás en contienda. Incluso a las personas les da apuro tocarte un tema de criticar a alguien, porque ellos saben que esa no es tu atmósfera, que no te gusta, que no es tu área. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios dice: el siervo de Dios no debe serlo.
no debe ser contencioso. Así que todo espíritu de contienda para afuera, todo espíritu de contienda que quiere estar en tu hogar para afuera, tu hogar debe estar lleno de paz, porque donde hay paz está Dios, y donde Dios está hay abundancia, y donde Dios está no falta nada. Y cuando te digo abundancia, no te digo que tiene que haber necesariamente cosas económicas, aunque también las hay, donde Dios habita y donde la presencia de Dios está y donde hay paz. Porque la paz, según los judíos, es como una parábola de bendición. Es como una parábola que atrae las bendiciones que vienen cayendo. Enseñan algunos rabinos que la paz en el hogar atrae toda clase de bendiciones. Así que por eso la palabra de Dios dice: busca la paz y síguela. Y tienes que ser un pacificador, estar lleno de paz, y que donde tú llegues haya paz. Y eso es maravilloso. Segunda de Timoteo 2:14, la palabra de Dios está diciendo: recuérdales esto. El apóstol hablando a Timoteo, dándole una instrucción y diciéndole: acuérdales esto, recuérdaselo, no deje que se les olvide, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Oiga, ¿para qué es la contienda? Para perdición de los que escuchan. La gente que oye, que nos envolvemos en contienda, en tú me dices, yo te digo, tú me tiras, yo te tiro, en un pleito, en una discusión, que la palabra de Dios nos expresa a no tenerla, y mucho menos cuando el inconverso tiene el oído o los ojos puestos en nosotros. Dice que eso solo sirve para que se pierdan aquellos que escuchan, para que se confundan, para que estén más perdidos de lo que ya están. Entonces la palabra de Dios dice, Pablo diciéndole a Timoteo: recuérdale a la gente que tú estás instruyendo, dile a la gente que tú estás formando, que no se envuelvan en contiendas, porque no aprovecha para nada. El apóstol no dice aprovecha para esto o trae a luz aquello. Él dice para nada aprovecha. Y la palabra de Dios es veraz. Y si dice que no aprovecha para nada, pues no aprovecha para nada. Dice sino que es para perdición del que escucha. Para perdición del que escucha. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice que nada hagamos por contienda, nada por contienda, ni por vanagloria, ni por buscar que yo soy mejor, que el otro es mejor, que yo sé más que tú, que yo estudié más que tú, que el otro estudió menos, que el otro tiene mejor posición, que el otro se ve mejor. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Dice antes bien con humildad. Tenemos que enseñar con humildad, tenemos que guiar con humildad, tenemos que dirigir con humildad, tenemos que entender que el Dios del cielo nos dio un patrón de comportamiento, y en cuanto dependa de ti, de mí, debemos seguir ese patrón. Y entonces la palabra de Dios dice aquí: estimando o valorando a cada uno como superior a ti mismo. Y eso es algo maravilloso cuando lo podemos asumir. Hay veces que hay personas que te llaman y te dicen: yo sé que no merezco hablar con usted, un privilegio demasiado. Digo, no, el privilegio es mío. Porque cada creyente, cada hermano que le sirve a Jesús es mayor que aquellos que fueron puestos para servir. Porque en el reino, Dios coloca gente para servir, pero esa gente no es mayor que aquel que es servido. Por eso el apóstol Pablo decía: nosotros somos despreciables, pero ustedes son honorables en Cristo. Nosotros somos rechazados, pero ustedes son honrados en Cristo. En otras palabras, nosotros somos la niñera que el rey puso para cuidar a sus hijos. Así lo veía el apóstol Pablo. Él decía que él era el más pequeño de todos los creyentes. Entonces tenemos que tener esa convicción, ese corazón. La poca o mucha letra que tenga tú, tenga yo,
no nos hace más que nadie. Solo somos servidores. Y los servidores estaban puestos. Es un privilegio, es un honor servir. Es un honor estar a la disposición de las personas. Es un honor que el Rey nos haya colocado para servir. Pero nada que ver con que seamos mayores que nadie. Y las personas que tienden a creerse superiores a los demás se desviaron del verdadero sendero que el Nazareno mostró, porque nuestro amado Salvador comenzó a enseñar que grande aquí es aquel que podía ponerse a servir a otros. Esa es la verdadera grandeza. Entonces tenemos que tener muy pendiente esto. Alguien me explicó en una ocasión acerca de un tema que tratamos y me dijo, es que usted no puede ser pastora o no puede dirigir porque la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Y recuerdo que conversando con la persona le dije, pero qué mala información usted ha recibido en el sentido de lo que es el pastorado. Porque en ningún contexto el término pastor significa ejercer dominio. El término pastor significa un siervo que alimenta, un criado que cuida, alguien que protege. ¿Y quién mejor para alimentar, proteger y cuidar que una mujer? O sea, no sé dónde sacan el término ejercer dominio o el término ser jefe sobre el hombre. Porque ser pastor no es ser jefe y ser pastor no es ejercer dominio. Ser pastor es el que se coloca debajo para servir a otros. Entonces ese es el verdadero servicio. Ahora cuando tomamos los dones y los ministerios para yo soy el pastor fulano de tal y creo que eso me coloca a mí en una posición de servicio abajo. Los sirvientes, los criados, de hecho el término liderazgo no se utilizaba en el contexto bíblico. Se utilizaba el término criado, siervo, esclavo. Pero ese término no nos gusta. Ahora Cristo dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Estaba diciendo como el criado, como el esclavo. Yo estoy aquí para servir. Y eso es lo que somos, servidores de Dios. Y estamos al servicio de la iglesia. Cuando usted está al servicio de alguien, usted no es el jefe tutumpote, usted está por debajo para servir. Y esa es la única posición que tenemos que tener delante de Dios. Si el Nazareno agarró su ropa, se la ciñó a la cintura y se tiró para el piso a lavar pie, usted y yo debemos estar detrás de él también, ciñéndonos la ropa, poniendo la cintura y lavando pies, que era un simbolismo de que en aquel tiempo eran los esclavos los que lavaban los pies, y él lo que está simbolizando, yo les he dado ejemplo para que ustedes sigan mis pisadas. Ustedes están aquí en la tierra para servir. ¿A quiénes? A los redimidos. Entonces esa es nuestra posición. Nunca he visto en el contexto pastorado el término ejercer dominio sobre nadie. No, ejercer dominio sobre nadie. Eso no está en el contexto pastoral. El pastor daba la vida por sus ovejas. Estaba en el campo defendiéndolas, dándole comida, limpiándole las porquerías y andaba detrás de ella ahí. Las ovejas le caían atrás, pero el pastor estaba muy vigilante de sus ovejas y era un servidor, no el jefe de las ovejas. Entonces esto tenemos que tenerlo muy pendiente. No debemos estar en contienda y debemos estimar a los demás como superiores a mí mismo. Cuando yo veo un hermano que entra a la congregación, yo veo un redimido, un lavado con la sangre de Cristo, a quien yo no soy digna de tener el honor de servir. Es lo que veo. Ese es un lavado. Ese es un escogido. A mí Dios me escogió y me lavó, pero a mí me dio el trabajo de servir a ellos. Eso es algo maravilloso. Es un privilegio poder colaborar con el Nazareno, pero al él retirarse de la tierra y de su posición de servicio aquí la tomamos nosotros. O sea que a nosotros nos toca agarrar la toalla, agarrar el lebrillo y vengan mis hijos que vamos a servir. Ese es nuestro trabajo. Lo de ejercer dominio se lo dejamos a los presidentes, a los gobernadores y a los que se enseñorean de las naciones. Pero Cristo dijo, entre ustedes no será así, sino que aquí los grandes serán los que sirven. Así que agarrar su lebrillo, todo el que entienda lo que es servir, y a bajarse de las nubes del título acá, de que yo tengo 5 doctorados y a mí hay que hacerme la reverencia, y pongan las flores porque voy a cruzar, yo soy el apóstol, póstrense para ver si cruzo.
está fuera del contexto de lo que el nazareno enseñó para un verdadero siervo de Dios. Proverbio 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Dice que es una honra del hombre dejar la contienda. Esa es su honra, su honor, dejar la contienda. Pero todo insensato o falto de conocimiento o de sabiduría se va a envolver en la contienda. Así que de ahora en adelante, mis amados hermanos, aléjese de la contienda. Digan, no, Dios me dio sabiduría. No quiero contender, no voy a contender. El que quiera discutir, que se mate solo. Porque yo voy a ser un pacificador. Yo voy a caerle atrás al maestro. Y los amados que tienen llamado pastoral, sepa, somos los servidores. Estamos aquí en el lugar que el nazareno nos dejó. Antes él hacía el trabajo pastoral cuando estaba en la tierra. Sirvió a sus discípulos, alimentó a la gente, lavó piecitos, y ahora nos toca a nosotros. El nazareno no se colocó y dijo, acá yo soy el mero mero, y podía, pero no lo hizo. Para darnos ejemplo, él dijo, para que sigamos sus pisadas. Entonces, si está anhelando ministerio, si está deseando ministerio, si Dios te llamó a un ministerio y tienes la intención, es que cuando yo sea el profeta y la gente me va a hacer, usted tiene esa intención, baje de ahí y acuérdese del lebrillo y de la ropita que Jesús se amarró aquí y diga, cuando yo esté en el ministerio voy a ser uno de esos que sirve, uno de esos que lava pies, uno de esos que alimenta gente, uno de esos que está puesto al servicio de los redimidos. Y el mayor privilegio que te puede pasar, dejamos de ver a la gente como no, y verlo como un redimido, alguien que Dios puso en mi mano para guiar, de lo cual yo no merezco tal privilegio. O sea, no es la gente que tiene que encontrarse que no merece el privilegio de estar cerca de ti. Eres tú que tienes que encontrarte que no mereces el privilegio y el honor de servir a los redimidos, porque era lo que el nazareno enseñó. Por eso el apóstol Pablo decía, yo honro mi ministerio, Dios me ha entregado un tesoro, me ha entregado su amada en las manos. Es por eso que cuando se envuelve la gente en contienda, habla de la novia, de la amada del Cordero, de la niña de los ojos de Dios, como que cualquier cosa. Y usted escucha gente diciendo, no, que la iglesia esto, la iglesia, señores, la iglesia está en la tierra y es el especial tesoro de Dios. Pablo se refería a ella como la amada, como la señora, como la elegida. Él estaba diciendo, a mí me dejaron para cuidar a la elegida. Me pusieron a proteger, alimentar y a guardar a la futura esposa del Rey del universo. Imagínense el cuidado que tenía el apóstol. Él dice, como una nodriza que cuida a sus propios hijos, con ternura yo he cuidado a los que están a mi cuidado. Así que tenemos que armarnos de ese pensamiento, volver a la escritura y comenzar a decir y a entender que ser evangelista, que ser pastor, que ser profeta, que ser apóstol, que ser misionero, no es un título de grandeza, es un título de servicio. Y tenemos que enfocarnos ahí y dar el mejor servicio a nuestro Rey y a la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Voy a estar orando por ti. Aléjate de la contienda, alejémonos de la contienda para que veas una vida victoriosa como el Dios del cielo. Cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, su mano se mueve de una manera espectacular. Los milagros acontecen todos los días. Tienes una vida de paz, una vida de gozo, algo impresionante, porque fue lo que el Señor habló en su sagrada palabra. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo que está conectado en esta hora. Proclamamos tu palabra. Mira a aquellos que están teniendo debilidades con la contienda, con la ira, con el chisme, con la batalla. Proclamo tu palabra. Yo sé que tu luz ha de resplandecer sobre la tierra y que la tierra será llena de tu conocimiento de libertad, de tu conocimiento de paz, de gozo, de crecimiento, y que aquellos que aman tu presencia van a comenzar
comenzar a trabajar para alejarse de la contienda, para buscar tu rostro, para estar en tu presencia, para que, como dice tu palabra, podamos ser pacificadores. En el nombre poderoso de Jesús, proclamo tu palabra sobre ellos, tu paz, sobre cada vida que está conectada, tu paz gloriosa, que todo tormento se vaya, que toda contienda se vaya antes de que se enrede. En el nombre poderoso de Jesús, deshacemos todo espíritu de contienda en esta hora, Padre, para gloria de tu nombre. Shalom, shalom.